Los asuntos metafísicos más allá de este mundo han atrapado la imaginación y el pensamiento de generaciones y generaciones. Se han inventado mitos, se han inventado religiones y se siguen sosteniendo muchísimas personas alrededor del negocio de lo que pasa luego de esta vida. Y es un tema muy, pero muy interesante. Hemos recibido una pregunta de una persona a partir de un texto que escribimos y ahora vamos a darle las respuestas. Pero primero escuchemos cuáles son sus preguntas. La primera pregunta: ¿por qué el hombre espera un mundo venidero? Su segunda pregunta fue: ¿por qué no nos basta con este mundo, en el que ahora vivimos? ¿Por qué no es suficiente? Comencemos con las respuestas, y será a través de una metáfora, y verás que es más sencilla de lo que parece. Nosotros esperamos un mundo venidero, porque ese mundo venidero existe, está aquí y ahora, estamos conectados a él. No es algo de fantasías, no es algo imaginario hacia el futuro, no es una fe, no es una esperanza. Es una realidad que tiene existencia en este mismo momento, aunque no podamos penetrar en ese mundo, aunque no lo podamos conocer con nuestros sentidos. Es un mundo que existe y con el cual estamos íntimamente conectados. Pero, en tanto estamos en este mundo, ese otro es inaccesible e incluso es inimaginable. No tenemos cómo llegar a imaginarlo. Y la metáfora que te voy a dar va a ser muy entendible. Ponte así en la mente ahora la idea de que estás viendo a una señora embarazada. Y en su útero tú sabes que hay un feto. Y ese feto vive en su realidad, su propia realidad, y no tiene posibilidades de acceder a esta otra, una que está compartiendo contigo. Hay una pequeña capa de piel y algunos órganos que te separan de su mundo, y sin embargo es completamente diferente. ¿Y cómo puede ser? Porque el feto está en un mundo que lo contiene en este momento con las necesidades que precisa para este momento. Y si saliera a nuestro mundo, este mundo más grande, probablemente moriría o estaría muy mal e incapacitado para arreglárselas por su cuenta. Si el feto tuviera capacidad de comprender descripciones que nosotros le pudiéramos transmitir de alguna manera, si tuviera un WhatsApp fetal, tendría cómo entender de colores, de sabores, de sonidos definidos, de aromas, de trasladarse, de relaciones con otros, de eso que significa una otra persona, de lo que es el frío, lo que es el calor, de lo que es estar seco. Todo el resto de las cosas que para nosotros es habitual y corriente, él no es capaz de experimentarlo y ni siquiera de imaginarlo. No tiene fundamentos para poder analizar, no tiene el conocimiento ni la capacidad de llegar a él. Y no es que sea muy diferente a nosotros, es un ser humano. Aunque alguna gente diga que no, es un ser humano en estado fetal. Simplemente está en una condición diferente, viviendo en un mundo limitado que le es propio, que le es necesario, pero que es diferente al nuestro, con sus condiciones. Él vive en su mundo y, si Dios quiere, llegará a vivir en este. El que estamos compartiendo será también su mundo. Ahora imagínate que ese feto fuera un filósofo. Y él se viera a sí mismo y diría: qué pésimo diseño, qué espantosa realización que tiene este cuerpo, tan lleno de cosas inútiles. Es como si existiera un creador. Es bastante torpe, porque mira, ¿para qué me sirve tener piernas, los miembros inferiores, si no camino? ¿Para qué quiero brazos, si lo único que hago es moverlos de un lado para otro y chuparme el dedo cada tanto? Y ojos, ¿para qué me sirven los ojos acá en una eterna penumbra? Y las orejas, y la nariz, y la boca. Está bien que por la boca entra el líquido amniótico que lo traga el feto, pero no sirve para mucho esa boca. Y el estómago, y el ano, y el pene, la vagina, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces iría viendo sus órganos y diría: no sirve para nada, no le veo ningún sentido, ¿esto qué es? Esto. Todo ineptitud, todo ineficacia, una invención sin sentido y sin utilidad. Nada de eso serviría. Y de hecho, ese bebé, ese feto, tendría completa razón, porque el feto está confeccionado para una existencia que no es esa en la que está ahora, porque él está en una antesala, él está en un lugar de preparación para llegar a otro mundo. Mientras tanto, mientras está en ese mundo, tiene que disfrutarlo
a full, completamente. Hacer lo que tiene que hacer ahí, que es irse desarrollando físicamente para que cuando llegue a este mundo esté un poquito preparado, porque incluso cuando llega a este mundo todavía anda muy impotente, absolutamente, pero al menos se va preparando. Entonces tenemos que tener muy en claro este asunto. Él está en una antesala que lo lleva a la sala que es este mundo. Y así nosotros también estamos en esta antesala que nos conecta a la otra sala, que nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos cómo acceder a su entendimiento, no tenemos imaginación de ella. ¿Se entiende el concepto? Nos podemos poner en el lugar de ese feto que alguna vez fuimos y darnos cuenta que si ahora mismo estuviéramos siendo ese feto, no tendríamos nada de lo que está pasando ni en nuestro mundo ni en este mundo en el cual vivimos ahora. Es como muy diferente todo, ¿no? Es como que no tiene sentido las cosas de acá y de allá. Qué gran razón que tiene el feto filósofo, porque desde su punto de vista es absolutamente así. Tiene absolutamente la razón. Lo que pasa es que se queda en su mundo limitado, en su conocimiento limitado, en su entendimiento tan corto como él mismo. Y eso es lo que pasa igualmente a nosotros. Porque ¿cuáles son los órganos inútiles en este mundo que nos son de provecho en el más allá? Es una pregunta muy fácil de hacer, pero imposible para nosotros de responder. Como para el feto es imposible responder para qué le sirven las piernas o para qué le sirve la nariz. El feto no conoce la función de la boca, y cualquier cosa que imagine podría coincidir o ser absolutamente real, ya que solamente sería cuestión de suerte acertar y no de habilidad, porque nunca vio para qué se usa una boca, no la sabe para qué está, no hay maestros que le digan, y su capacidad para llegar al más allá no existe. Son importantes en esta vida, tenemos que cuidarlos, preservarlos, mantenernos con la salud, ser muy cautelosos de no enfermarnos, hacer deporte, comer sano, todo lo necesario para que en este mundo nuestro físico funcione impecable, aunque no lo entendamos ni entendamos el sentido de nuestra vida en este mundo. Pero estamos en una antesala, como el feto fue antesala en el útero para llegar a este mundo, nosotros para llegar al venidero. Él estuvo en el jardín de infantes, nosotros en el colegio, luego vendrá otras experiencias en el mundo venidero. El cuerpo, este que nos sirve tanto en este mundo, tal como nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que vamos siendo en este mundo lo vamos construyendo a partir de una base que nos fue dada por nuestros padres. Pero hay algo que somos, no que estamos siendo, hay algo que somos, que se llama Neyamá, que es el espíritu, o el yo esencial, o la chispa divina. Entiéndase bien, eso que nosotros pensamos que somos, que es el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, nuestra historia, no es lo que somos, es lo que estamos siendo, lo que vamos construyendo, armando y desarmando. Es como piezas de rompecabezas en nuestra personalidad, lo que llamamos el yo vivido. Y eso no es lo que somos, somos algo diferente, somos una chispa de Dios, algo que es incomprensible en este momento. La Neyamá no podemos ni medirla ni pesarla, ni siquiera podemos saber a ciencia cierta si existe. ¿Cómo? No tenemos ningún órgano de los sentidos para captarla. Es muy difícil saber si existe o no. ¿Por qué? Porque pertenece a un plano diferente a lo que nuestros sentidos captan. Es el órgano para la existencia en el más allá, sin aplicación práctica directa aquí. En realidad es la vocecita de esa conciencia espiritual que nos orienta, es nuestra conexión con la eternidad, es lo que nos une a todos los humanos con todo el cosmos y con Dios, pero como no tiene una función directa, sería como la nariz para el feto, sería como los ojos para el feto. No le encontramos ninguna utilidad, es más, ni siquiera nos damos cuenta que existe, no sabe el feto que sus ojos existen. Y nosotros muchas veces podemos percibir, suponer, intuir a la Neyamá, pero decir a ciencia cierta, esto es, no. Pero llegados al más allá, a la próxima vida, al mundo venidero, al paraíso, llegados allá, la Neyamá es lo que se manifiesta porque es lo que somos y es, entre comillas, el cuerpo que sirve para vivir en esa otra vida. Como mencioné, es nuestro yo esencial previo a ser fetos, anterior a nacer a este mundo, y que se continúa en la existencia supraterrenal. Eso es la Neyamá, algo que somos antes, durante y después del pasaje por esta tierra. Mientras somos fetos también está ahí la Neyamá, somos esa Neyamá, que está imbuida en ese cuerpo luego de los 40 días de la concepción. Es lo que cada uno es, en conexión perpetua y sagrada con el Creador. Por ello es que la gente siente esa afición por lo sagrado
y por las cosas del más allá. Luego, por esas cosas de la vida se confunde y se van hacia supersticiones, religiones, ideologías, tontocracias y todo tipo de torpezas que nos ocultan nuestra verdadera identidad. Pero es parte de la existencia humana, es parte de nuestro reto, de nuestra experiencia, de nuestra enseñanza, de volver a encontrar quién somos a través de construirnos en este mundo. Cuando no hay cordura enseñada y contenida por la tradición, entonces se llena ese sentimiento de anhelos con las fantasías del hombre, llenos de fantasías. Se delira con paraísos de deleites corporales, con vírgenes al servicio del difunto, con ángeles tocando arpas, con todo lo que la imaginación afiebrada pudo crear y que no llega a ser ni siquiera una sombra de una imagen de la realidad de ese mundo inaccesible para nuestro entendimiento, absolutamente inaccesible e incluso inimaginable. Cuando hablamos de chispa divina, luz, energía, etcétera, son metáforas, son maneras muy pobres y tristes que tenemos para tratar de comprender algo que es absolutamente incomprensible e inimaginable. Pero el verdadero paraíso existe. Es una certeza en nuestro ser, no es una fe, porque la fe es una torpeza, esto es una certeza. Tampoco es una costumbre heredada, es lo que somos y de alguna manera rebota esa pequeña vocecita ahí en los rincones de nuestra conciencia. Por ello, estamos esperando ese encuentro en el más allá, en la próxima vida, cuando pasemos de este útero que es este mundo al mundo verdadero que es el mundo de la verdad, luego de esta vida. Cuando nosotros nos compenetramos de la verdad de la tradición, sabemos que el pasaje por este mundo es muy importante y valioso, pues nos enriquece y permite una existencia de índole superior en el más allá. Es lo que nos provee de enseñanzas empíricas, prácticas, de experiencias, que nos dará más placer o no, dependiendo de nuestra vida en el más allá. Pero claro, depende de nuestra conducta acá, qué tanto placer extra podremos cosechar con justicia allá. Siempre Dios es misericordioso, parte de lo que es Dios. Pero la justicia nos sirve para obtener por méritos el verdadero placer que alcanzamos. Y el mérito es mucho mejor que la bondad, porque el mérito, eso que conseguimos con nuestro esfuerzo, se disfruta mucho más. Ahora, había una segunda pregunta que tenía el atento usuario, que era, ¿por qué no bastarnos con este mundo que tenemos? ¿Por qué estar esperando ese otro mundo? Y la respuesta es que será que ninguna experiencia, y ni siquiera un delirio en este mundo, puede alcanzar la satisfacción del deseo de la Neyamá. Por tanto, nada en este mundo nos basta. La Neyamá es parte del infinito, es una chispa del infinito. Y acá estamos absolutamente limitados. Por tanto, la Neyamá quiere volver a esa conexión infinita, esa conciencia plena, total. Y cuando estamos acá, anhelamos más, como si tener cosas, como si alcanzar más y más logros, nos fueran a llenar ese anhelo de infinito. Estamos perdidos y generalmente a merced del ego. Hay muchas enseñanzas del ego, las iremos compartiendo, si no las tienen publicadas en serjudío.com. Tenemos miles de enseñanzas publicadas. Y cuando estamos a merced del ego, pretendemos ser satisfechos con cosas que nos doten de cierta ilusión de poder. Porque acá en este mundo anhelamos el poder, es más o menos la visión pobrecita que tenemos de lo que es la Neyamá y el infinito poder que representa. Entonces buscamos dinero, renombre, fuerza, bienes materiales, relaciones, títulos, conocimientos, montón de cosas, como si eso fuera a llenarnos, como si el océano infinito pudiera llenarse de las gotitas estas que el ser humano puede crear o compartir o robar, o obtener o lo que sea. Todo lo que puede llenar ciertas apetencias mundanales no son nada comparado con lo infinito. Pero igual, mucho cuidado, no es algo negativo o para rechazar los disfrutes de este mundo. Dios nos puso en este mundo para disfrutar de disfrutarlo. Son parte de nuestra experiencia, parte de nuestro conocimiento. Aquel disfrute que nos estamos evitando con la excusa de ser más sagrados, más santos, más espirituales, en realidad es una torpeza. Tenemos que disfrutar lo que está permitido, lo que es legal, lo que es nuestro para disfrutar. Porque cuando lleguemos al otro lado, cuando tengamos la conciencia plena de la Neyamá, habilitada completamente a eso que somos, se nos dirá por qué ese placer terrenal que tenías a tu disposición, que era tuyo, que era permitido, que era saludable, no lo aprovechaste. Porque era una experiencia que tenías que vivir, que tenías que traer a este mundo esa experiencia. Y si no la traemos, estamos fracasando. Pero ni siquiera ese placer que vamos a tener acá, y que es bueno, y es loable, y etcétera,
no es una milésima parte de lo que satisface la Neyamá. Entendamos, infinito, es algo que tampoco es comprensible. Entonces, una buena conducta es disfrutar lo permitido en la disposición. Cuando la verdadera felicidad está en disfrutar lo que se tiene, ser feliz con lo que se tiene y luego compartir con los demás, con los que tienen menos, en lo material o en otras cosas. Estar abierto a la solidaridad, eso es lo que nos da un verdadero disfrute acá y en la eternidad, aparte de las cosas materiales que están buenas, disfrutarlas. Entonces, no nos desesperemos si nuestras esperanzas se fuman o el resultado es diferente a lo que esperamos, porque todo sirve como un aprendizaje que se graba en la Neyamá. Y eso es el material en la memoria para el deleite de la eternidad. Tanto las experiencias buenas como malas. Aquellas que son experiencias malas y no es por nuestra causa. No es un pecado que hemos cometido, no es una actitud negativa nuestra, sino son cosas malas que nos pasan. Una enfermedad, alguien nos agredió, etcétera. En este mundo pueden ser y seguramente serán dolorosas, pero en el mundo de la eternidad cobran un sentido diferente. Dios en su misericordia los convierten en una miel placentera. No aquello que hicimos malo nosotros o el mal que provocamos a otros. Eso se convierte en una hiel, en algo amargo, en algo terrible, hasta que pase el tiempo espiritual de la corrección. Entonces, andemos en la senda correcta, porque así estaremos sembrando aquello que es un buen manjar aquí y en el más allá. Y aunque nos cueste entenderlo, y aunque no lo veamos, porque jamás lo veremos, no precisamos de la torpeza de la fe, sino de la certeza, de encontrar esa vocecita de la Neyamá y de vivir dispuesto a hacer lo bueno y lo justo, y estar en conexión con la Neyamá que somos y de esa manera estar en conexión con Dios, con el prójimo. Nos seguiremos encontrando, si Dios quiere. Shalom y bendición.